Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 1. El miedo. Bienvenidas y bienvenidos a quienes están del otro lado. Mi nombre es Fernanda y en este episodio vamos a detenernos en una emoción, el miedo. Una emoción con la que muchas veces es difícil convivir, que se mete en el cuerpo, en las decisiones, en lo cotidiano y que en contextos de violencia de género es aún más intensa. Hoy no vamos a hablar sobre esta emoción en abstracto, vamos a escucharla en primera persona. Nos acompaña una mujer que va a compartir su recorrido, lo que vivió y cómo esta emoción estuvo presente en ese proceso. Hola Ana, gracias por estar acá. Hola. Bueno, si te parece, ¿querés presentarte? ¿Querés contarnos un poco de vos? Lo que vos tengas ganas de compartir. Bueno, mi nombre es Ana, conviví con una persona violenta durante 6 años. Tengo 3 hijos, tuve mi último hijo con esa persona. Fue muy difícil desde el principio, pero yo no me daba cuenta. Yo creía que los problemas que tenía se podían resolver fácilmente, que eran solo problemas emocionales de él. Yo no sentía que tenía una persona violenta al lado hasta que personas cercanas me alertaron y pude pedir ayuda a tiempo. Mis hijos obviamente también sufrieron, pero bueno, ahora ya pude superar esa situación y ahora estoy bien. Y estás acá hablando y compartiendo tu testimonio, ¿no? Eso, y justo, bueno, estamos hoy tratando este tema, que bueno, no es un tema, es una emoción, el miedo, y un poco para estar acá es que has vencido también ese miedo, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo era convivir con el miedo en lo cotidiano? ¿Qué nos puedes decir? Eso era muy difícil. Desde un principio, cuando empezamos a convivir con esta persona, yo sentía miedo porque él llegaba de trabajar y se iba a ensayar, era músico, y yo llegaba del colegio con los chicos, les hacía la merienda y yo quería pasar mi momento con los chicos, ver qué hicieron de tarea, como hacía antes de convivir con esta persona, pero eso me generaba un problema porque él quería que yo esté ahí mirando su ensayo, que esté con él y no esté con los chicos. Entonces ahí yo no iba a hacer eso, me quedaba con los chicos, pero sabía que eso tenía una consecuencia, que era su enojo después. Y ahí ya partía sintiendo un miedo. O sea, era algo cotidiano, pero ya me generaba miedo y era feo, la verdad. Era difícil. Después lo enfrentaba, ¿no? Obviamente, trataba de calmarlo, de que no exagere, bueno, y las cosas continuaban. Pero esa era, por ejemplo, una situación de miedo. Otra que me pasaba era que controlaba el dinero, entonces por ahí si yo le decía que había gastado en algo, por ejemplo, comprarle a mi hijo mayor algo que le gustaba para comer, eso generaba un enojo, porque ¿por qué gastaba para mi hijo mayor cuando teníamos necesidades económicas? Entonces ya generaba una discusión, un enojo y muchas veces hasta le ocultaba en cosas en que gastaba el dinero para no enfrentar esa situación. Muchas veces sentía miedo porque sabía que se iba a enojar. Mismo, por ejemplo, si íbamos en un colectivo y yo tenía un escote, por ejemplo, que me quise poner y me miraba un hombre en el colectivo. Él ya pensaba que yo lo estaba provocando, y eso ya era una mirada de enojo hacia mí. O sea, yo tenía que estar controlando a ver cómo me comportaba en la calle, por ejemplo.
Bueno, y los celos terribles. Ahí sí llegaba un momento que yo ya no sabía qué hacer porque se le ocurrían celos de la nada y yo ya no podía protegerme de eso. O sea, sentía ya, era salir y ya no saber qué podía pasar. Podían ser enojos enormes de horas que no terminaban en ese momento, sino que al otro día eran seguir con ese enojo con mensajes de WhatsApp, por ejemplo, antes de entrar a trabajar. Yo, obviamente tendría que, ahora me doy cuenta, digo, no lo tendría que haber escuchar, pero yo escuchaba sus mensajes y obviamente enojos terribles y yo entraba a dar una clase llorando. Tenía que después ir al baño, calmarme y dar una clase. Bueno, y era terrible convivir con esa sensación todo el tiempo. O sea, por lo que contás, sentís que ese miedo condicionaba tu día o condicionaba tus decisiones. Sí, totalmente. Sí, muchas veces eso, no saber qué hacer y a veces, bueno, no contar, que no piense que no le estaba prestando atención, que no piense que me importaban más mis hijos, que no piense que el dinero lo gastaba en algo para mí, por ejemplo. Todo el tiempo, porque si no, era un enojo y a veces eran muy fuertes, entonces bueno, sí me condicionaba mucho. ¿Dejabas de hacer cosas por miedo? Sí, dejaba de hacer cosas. Después traté como de enfrentarlo, por ejemplo, y hablar con una amiga, bueno, era a escondidas en realidad, pero me pasó que escuche cosas y eso me genere, o sea, yo quería como vencer el miedo, pero me costaba un montón, o sea, quería poder salir de esa situación y me costaba mucho, hasta que pude pedir ayuda. ¿Sentís que te afectó a vos físicamente? O sea, que esas situaciones que vivías tuvieron repercusiones en vos. Sí, yo creo que sí. Una de las principales repercusiones en mi vida fue que empecé a tener asma. Nunca había tenido desde que empezaron estas situaciones con él de convivencia. Y bueno, el asma es que uno, o sea, es muy significativo porque uno entra el aire pero no lo podés largar, ¿no? Y es como que me sentía eso muchas veces. Yo no podía ser yo misma y a veces no lo podía hasta contar. Porque, por ejemplo, no veía mucho a mis amigas más íntimas. No tenía a quién contarle todo esto. Hasta que pude pedir ayuda era una sensación así como de opresión. Como de guardarme todo ese sufrimiento. Por eso haces ese correlato con el asma, ¿no? Porque la gente piensa que el asma es no poder respirar, ¿no? Como que entre el aire, y en realidad, como vos decías, ¿no? Es todo lo contrario. Claro, no lo podés soltar. Entonces es como que te quedás adentro, claro, te quedás con todo adentro. Y eso sentía yo muchas veces, que me quedaba con todo ese sufrimiento. Mismo frente a mis hijos, mostrarle que yo no era una persona que tenía miedo de mi pareja, sino que nada, yo trataba de mostrarles una vida feliz dentro de lo posible, que en realidad no lo era, pero yo intentaba, o sea, con ellos jugar, con ellos estar bien. Bueno, y después, bueno, me enfrentaba a situaciones, porque siempre las situaciones violentas eran como en el cuarto, nunca era frente a los chicos, era como cuando estábamos solos. ¿Y te parece que tus hijos también le tenían miedo? Yo sé que sí, o sea, en ese momento no me daba cuenta, pero por ejemplo el mayor sí le tenía miedo. De hecho, cuando me llegaba y me contaba algo de él, me hablaba en secreto para que no escuche, pero porque no quería que se meta en la conversación, y me hablaba en secreto, así bajito, y los otros más chicos no sé si le tenían miedo, pero puede ser, sí. ¿Y ellos hoy tienen contacto? O sea, tu hijo, el más chico, ¿no? O sea, el más chico, que es su hijo, tiene contacto después de mucho trabajo de el padre, el violento, hacer terapia.
a su vez hacer una vinculación con terapeutas que hicieron un seguimiento durante un tiempo y ahora ya se ven libremente, digamos. El papá los días que tiene Franco lo busca al colegio y está con él. ¿Te daba miedo a vos esa situación? Sí, me daba miedo, me sigue dando un poco de miedo. Yo veo todo como por ahora tranquilo, porque mi hijo me devuelve hasta ahora, o sea, ninguna situación difícil. Sé que a veces le cuesta a mi hijo decirle que no, porque por ejemplo el padre toca en bandas y me dice a mí, va a venir a verme porque quiere venir a verme. Y yo le pregunto y la verdad muchas ganas no tiene de ir a verlo. Entonces, bueno, es como que me doy cuenta que hace como un acoso ahí con el hijo de que lo vaya a ver o que haga ciertas cosas. Entonces yo logré que mi hijo pueda decirle que no, si no quería ir a verlo. Pero eso requiere un trabajo, no es tan sencillo. En varias cosas tengo que estar ahí mirando, observando a ver si realmente mi hijo quiere, no quiere, si se siente libre de hacer las cosas que el papá le propone, si se divierte cuando está con el papá. Yo al principio le decía al papá, bueno, jugá con él, fíjate qué le gusta, qué no le gusta, pero no sé si lo hacía. O sea, yo trataba como de que sea un buen padre. Pero bueno, por lo que estás contando también es como el miedo también le llegó a tu hijo y también como te pasaba a vos de algún modo, ¿no? De no poder decirle que no o no tener esa libertad, ¿no? De estar tranquilo para decir lo que tiene ganas o lo que no tiene ganas, ¿no? Sí. Finalmente la violencia genera eso, ¿no? Como la violencia genera miedo y el miedo te condiciona, ¿no? Te atrapa, no te permite, te roba la libertad, ¿no? Claro, claro, no sos libre de decidir. El miedo condiciona totalmente. Un poco quería preguntarte si te acordás, si te animás, alguna situación en la que el miedo te haya paralizado, ¿no? Y si te da ganas de contarnos sobre eso. Sí, tuve una situación muy extrema, que fue una situación de violencia muy grande, que fue toda una noche que el papá de mi hijo me insultaba, me decía un montón de cosas hirientes con mi hijo de 6 años en ese momento presente. Él había tomado alcohol, creo, que igual eso no es digamos, eso agravó la situación, pero cosas muy feas que realmente sentí miedo extremo al punto de que nosotros vivíamos en el piso 13, no teníamos reja en el balcón y él amenazaba con tirarse del balcón. Y yo imaginaba esa situación en ese momento y imaginaba qué le digo a Ian, a mi nene que está al lado mío, o sea, imaginaba eso. Después teníamos una botella con veneno para cucarachas que él conseguía para fumigar y amenazaba con tomar, lo que yo en ese momento no me animé a mirar si realmente tomó, porque decía que iba a tomar, que se iba a matar, porque nos decía, me decía a mí, pero estaba presente el nene, que esta era la última noche de nuestra historia, que hasta acá llegó nuestra historia de amor, como que iba a terminar con algo, con su vida o con la mía, porque, bueno, me decía cosas horribles como que ojalá me agarre cáncer en el útero, y llegué a tener tanto miedo que no controlé esfínteres en ese momento, porque no sabía realmente qué hacer. Más temía por mi hijo. En un momento voy al baño, mi nene desde la puerta, porque también sentía miedo de que el papá me haga algo, y yo le mandaba mensajes, o sea, yo lo grababa con los gritos que me hacía, lo grababa y se lo mandé a una amiga, el audio,
le iba mandando los audios, tengo varios grabados. Y en ese momento él se da cuenta, entonces entra al baño y ahí sí forcejeamos, me saca el celular, lo tira al inodoro y ahí forcejeamos bastante porque yo la verdad quería salir del baño, no me dejaba, bueno, gritos horrible, hasta que bueno, pude salir. Creo que el nene gritaba, papá, dejala, qué sé yo, bueno, ahí cortó. Y lo que sucedía era que se calmaba, por ahí se ponía a jugar a la Play con el nene y al ratito volvía, como si se calmara y al rato volvía el enojo. Y yo ahí, los dos presos de esa situación hasta que se quedó dormido. Y ahí creo que el mayor miedo también fue que no se despierte y yo me escapé con mi hijo y no volví nunca más a esa casa. O sea, yo no tenía dónde ir a vivir, me fui con mi hijo del miedo que sentíamos, del terror de que habíamos vivido y no volvimos más. Y ahí, bueno, me ayudó mi familia, amigos y fue terrible. Yo creo que eso fue lo más difícil y extremo que vivimos. O sea, estás hablando del miedo más intenso, ¿no?, que puede tener una mujer al lado, en cualquier circunstancia, ¿no? Pero digamos, con otra persona que te amenaza que te va a matar o que te va a lastimar, pero en contextos de relaciones afectivas es como un miedo, una situación impensada y un miedo extremo, ¿no? Era, no sé, el miedo por tu vida. Miedo a morirme. Miedo a morirte, a que te mate. A que me mate y frente a mi hijo. Encima. Sí, pienso también antes que me decías de que tu hijo no sabía si tenía miedo o no, ¿no? Y pienso que ahora que vos contás esto, bueno, él estuvo ahí, ¿no? ¿Qué edad tenía? 6 años. Bueno, sí, tenía 6 años, estuvo ahí, vio todo y además estuvo al lado tuyo cuando te escapaste, ¿no? ¿Cómo no tener miedo? Sí. ¿No? Tener miedo por la vida de tu mamá, ¿no? Es un miedo muy totalmente, muy importante, ¿no?, para la vida de un niño. Y me imagino que seguramente también el miedo por él mismo, ¿no? Como que el miedo de la situación. Sí, muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Bueno, muy fuerte, y a la vez quiero como mencionar, ¿no? O sea, qué importante lo que hiciste, ¿no? Que el miedo fue extremo y también pudiste en ese momento escaparte, ¿no? Sí. Tipo, no había, tenías otra, a lo mejor no hubieras tenido, no sé, a lo mejor otras mujeres no tienen esa fortaleza o ese instante de luz, ¿no? Para decir, de acá me tengo que ir ya. Sí, es que yo creo que fue tan grande el miedo que, o sea, no había otra cosa más que escaparme. Después veremos cómo resuelvo esa situación, pero ahí no me iba a quedar nunca. Es más, yo me acuerdo un montón cuando cerré la puerta que no lo iba a ver más. O sea, mi decisión era que no lo iba a ver más. ¿Fue así? Fue así, después hice la denuncia, lo denuncié. Y sí, fue así por 6 años más o menos, o menos, 5 años que no lo vi. Wow. Bueno, gracias por compartir esa parte de tu vida, ¿no? Que es tan íntima y tan fuerte, ¿no? Y nada, qué increíble que hoy estés contando esto acá, ¿no? Sí, la verdad, es increíble. Es increíble y a la vez genial, ¿no? Como las dos cosas. Increíble no es porque estás acá y esto es realidad, ¿no? Sí. Bueno, y entonces cómo estás hoy, ¿no? Con ese miedo que tuviste. ¿En qué momento empezaste a notar algún cambio, aunque fuera pequeño? Y yo desde que dejé de estar vinculada con esta persona ya empecé a sanar, digamos, de a poco. Llevó un montón de tiempo, rodeada de gente que me quiere, de mis amigas de toda la vida, mi familia, mis hijos sobre todo.
ahí empecé a recuperar, digamos, mi vida. Y bueno, por ejemplo, con el asma sigo, es algo que me acompaña todavía, que es una lucha que tengo con mi salud, que cada tanto tengo crisis y tengo que combatirlas. Pero después me siento bien, me siento tranquila, las personas que me rodean son sanas, no tengo ninguna situación parecida a esa con nadie por el momento. Y estoy tranquila. Y creo que esa tranquilidad también le transmito a mis hijos ahora. ¿Pudiste desprenderte de este condicionamiento de no hacer esto por si el otro me va a hacer algo? Totalmente, totalmente. Me siento realmente libre en todas las decisiones que tomo. Aunque bueno, todavía sigo vinculada con esta persona cuando, por ejemplo, viene a buscar a mi hijo y por ahí me habla, me cuenta cosas y yo no, mi cabeza hace como una disociación, realmente no lo manejo, yo no escucho lo que me dice, me cuenta porque me quiere contar cosas de su vida y yo me pasan por mi cerebro y siguen, no registro nada. Cuando me habla de mi hijo, sí, pero si me cuenta de su vida, de sus recitales, de sus cosas, que me trata de contar cuando nos vemos, yo, mi cara es como, bueno, sí, ok, listo. Él creo que se da cuenta porque cada vez me cuenta menos y ahora ya nada, pero antes me contaba más. Y es así, a mí no, es más, él tuvo un problema de salud, tuvo un cáncer, no es que a mí... No es que yo quiero que le pase algo malo, pero realmente no me interesaba. O sea, él me contaba todo. Me interesaba por si le pasaba algo súper grave que le iba a afectar a él. Supongamos que tenga realmente avanzado el cáncer y que eso, bueno, me hubiera preocupado. Pero él me contaba y para mí era lo mismo que nada, porque siento que perdí yo la empatía por esta persona. Como que... ¿Y el miedo? Perdí el miedo totalmente, sí. Totalmente, el miedo y la empatía. Entonces no... Solo me importa lo que le pueda afectar a mi hijo o no. Después el resto nada. Bueno, es un mecanismo de protección y de autocuidado muy, muy importante, ¿no? No engancharse con lo que tiene el otro para decir, poner esa distancia. Sí, por eso acá tengo que hacer como un trabajo, no es que lo vivo tranquila. O sea, él llega y ya es una tensión o... me genera una cosa incómoda porque siento que me tengo como que atajar a veces o estar alerta a lo que pueda decir o pensar o querer hacer con Ian. Pero sé diferenciar, ¿no? Que bueno, yo estoy tranquila. Cuando aparece él, bueno, tengo que estar alerta, pero no, ya no le tengo miedo, es verdad. Y en lo que decís me hace pensar, ¿no? Que como que en este tiempo hiciste un montón de cosas y bueno, sos como otra, ¿no? Cambiaste un montón. Sí. Y se nota también por cómo podés contar lo que viviste. Y bueno, que vos hayas cambiado no significa que el otro también haya cambiado, ¿no? En general eso no ocurre. Claro. Pero como vos cambiaste, bueno... podés hacer otras cosas, ¿no? Sí. Con lo que él hace. Sí, totalmente, ¿verdad? Qué bien. Bueno, y entonces estamos ya terminando este capítulo sobre el miedo. Y imagínate que alguien que está escuchando hoy siente miedo. ¿Hay algo que te gustaría decirle? Bueno, lo que le diría es que sentir miedo en un contexto familiar es algo que nadie debería sentir. No está bien, no es normal, no tiene justificativo. O sea, nunca deberíamos sentir miedo con una pareja, por ejemplo. Y que si eso sucede, lo primero que haría, o lo primero que le diría es que hay que pedir ayuda. Puede ser a una amiga, puede ser en terapia, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, pero no vivirlo como algo normal, como algo natural, porque la verdad que es algo que hace mucho daño.
Y aparte, después uno se acostumbra a vivir con el miedo. Y eso es horrible. Uno puede pasar años con esa sensación y hace mucho daño a sí mismo. Y también si tenés hijos, también les haces daño porque les estás mostrando que uno puede vivir con miedo. Y eso no es algo que uno merezca, ¿no? El miedo paraliza, pero cuando se produce un movimiento, aunque sea muy pequeño, algo cambia. Y en ese movimiento puede aparecer una salida. Por todas las mujeres que vivieron con miedo y por las que aún lo sienten. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias. El miedo paraliza. Y el primer paso, ese movimiento que nos saca de ahí, nos permite pasar a la acción y pedir ayuda. Por todas las mujeres que han vivido en el terror y lograron salir. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.